¿Alguna vez te has preguntado por qué en ciertos años suben los precios, bajan los salarios o se encarecen los créditos? ¿O por qué algunos gobiernos aumentan la inversión pública mientras otros se enfocan solo en controlar la inflación? Nada de eso es coincidencia, y en este video te explicaremos cómo se comportan consumidores, empresas y gobiernos cuando la economía cambia, qué son los ciclos económicos, cómo teorías como el keynesianismo y el monetarismo interpretan estos fenómenos y cómo todo esto influye en decisiones económicas, políticas y sociales. ¿Qué es el comportamiento económico? Es la forma en que reaccionan las familias, las empresas y los gobiernos ante cambios en la economía. Cuando la economía crece, las familias consumen más, las empresas invierten y contratan personal. El gobierno recauda más y puede gastar en programas sociales. Pero cuando llega una recesión, el consumo baja, las empresas detienen inversiones, aumenta el desempleo y la gente se vuelve más cautelosa con su dinero. Esto pasa porque la economía avanza en ciclos, con etapas de expansión, crisis y recuperación. Y entonces, ¿cómo se mueve una economía? La economía se mueve como una montaña rusa formada por 4 fases. 1. Expansión. La economía crece, hay empleo, inversión y producción. 2. Punto máximo, en donde la economía llega a lo más alto, pero comienza a desacelerarse. 3. Recesión. Caen el consumo, las ventas, la inversión y el empleo. 4. Recuperación. Vuelven las inversiones, el empleo mejora y la economía se reactiva. Cada fase cambia por completo el comportamiento de los agentes económicos. Por ejemplo, después de la crisis mexicana de 1994, las tasas de interés subieron mucho y las empresas dejaron de invertir. Las familias redujeron su consumo y el desempleo aumentó. La economía obligó a todos a cambiar de estrategia. Ahora bien, ¿cómo se interpretan estos cambios? Aquí entran en juego las teorías macroeconómicas que nos permiten entender y predecir el comportamiento económico, y además influyen directamente en las decisiones de los gobiernos. Las dos que más analizaremos son el keynesianismo y el monetarismo. Keynesianismo. Esta teoría sostiene que la economía no siempre se recupera sola en una crisis, por lo que el Estado debe intervenir. ¿Cómo? A través de medidas como aumentar el gasto público, financiar proyectos de infraestructura, bajar impuestos, crear programas de empleo. Una de sus herramientas más importantes es el multiplicador keynesiano, que explica que cuando el gobierno o las empresas invierten, ese dinero se multiplica en la economía, generando más ingresos y más consumo. Un ejemplo ocurrió en México después de la crisis del 95, cuando se aplicaron programas para reactivar el crédito, el empleo y la producción. Monetarismo. El monetarismo plantea que la clave de una economía estable es controlar la cantidad de dinero en circulación. Si hay demasiado dinero, los precios suben y hay inflación. Por eso, esta corriente recomienda medidas como, si hay inflación, subir tasas de interés, si hay recesión, bajarlas gradualmente, además de limitar el crédito y controlar la emisión monetaria. Un ejemplo es la crisis asiática de 1997, cuando varios países elevaron las tasas para evitar devaluaciones y frenar la fuga de capitales. Y aunque estas medidas estabilizaron sus monedas, también profundizaron la recesión, porque el crédito se volvió más costoso. Pero, ¿y qué significa todo esto en la práctica? Pues las teorías económicas influyen directamente en las decisiones del gobierno, en las estrategias de las empresas y en los hábitos de las familias. Por ejemplo, cuando la inversión disminuye, baja el ingreso, cae el consumo, se reduce la producción, cae la demanda agregada y se profundiza la recesión. Este es el efecto del multiplicador, pero negativo. En cambio, cuando aumenta la inversión, ocurre lo contrario: más empleo, más producción y más consumo. Este proceso explica por qué los ciclos pueden hacerse más graves o más favorables dependiendo de cómo responden los agentes económicos. ¿Y qué pasa con la política? ¿Las decisiones económicas también transforman la agenda política de un país? Un gobierno con enfoque keynesiano podría aumentar el gasto en programas sociales, invertir en infraestructura, apoyar a familias y empresas con subsidios, mientras que uno monetarista podría priorizar la estabilidad de precios, la disciplina fiscal y el control del crédito. También debemos analizar las consecuencias sociales, ya que las crisis no solo afectan cifras, sino la vida diaria de las personas. En un escenario de caída económica, las familias ajustan gastos, aplazan compras importantes, también buscan ingresos adicionales y aumenta el trabajo informal. Además puede haber migración, protestas sociales, cambios políticos como renuncias y nuevas reformas, caída del bienestar y el nivel de vida y desconfianza de las instituciones.
En México, tras la caída económica, aumentó la migración hacia Estados Unidos y en Argentina se formaron redes de trueque, asambleas ciudadanas y movilizaciones constantes. Con esto, podemos reflexionar que cuando la economía cambia, la sociedad se mueve y cambia. Como vemos, entender la macroeconomía no es solo para especialistas, pues nos ayuda a comprender por qué los gobiernos toman ciertas decisiones, por qué las empresas invierten o se detienen, por qué las familias modifican su consumo y por qué hay etapas de prosperidad y otras de crisis. Y también nos ayuda a entender la relación entre comportamiento económico, teorías macroeconómicas, políticas y decisiones sociales que determinan el desarrollo y la estabilidad de un país. Y ahora que ya lo sabes, la próxima vez que escuches hablar de inflación, subsidios o tasas de interés, tendrás claro qué hay detrás.